La aparición de Nuestra Señora en Lourdes. El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña. Para llegar a un lugar a orillas del río Gave donde les habían dicho que encontrarían ramas secas en abundancia, tenían que pasar ante una gruta natural abierta en los peñascos de Massabielle, que bordeaban el cauce del río, después de cruzar un arroyo cuya corriente movía la rueda de un molino. Las dos niñas más pequeñas vadearon el arroyo dando chillidos porque el agua estaba muy fría. Bernadette, que a diferencia de sus compañeras, usaba medias en razón de su salud delicada ya que sufría de asma, no se atrevía a imitarlas. Sin embargo, cuando las otras dos se negaron a ayudarla a pasar, comenzó a quitarse las medias. En eso estaba cuando oyó a su lado el ruido de un murmullo, como el que produce una ráfaga de viento. Levantó la cabeza y comprobó que los arbolillos de la otra orilla estaban quietos, solo que le pareció advertir un leve movimiento en las malezas que crecían ante la gruta muy cerca de ella, al otro lado del arroyo. Se desentendió del asunto, acabó de quitarse las medias y ya iba a meter un pie en el agua cuando el susurro se repitió. Aquella vez se quedó mirando fijamente hacia la gruta y vio agitarse con fuerza las ramas de las zarzas. Pero además en un nicho dentro de la cueva, detrás y encima de las ramas, estaba la figura de una joven vestida de blanco, no más alta que yo, saludándome con ligeras inclinaciones de la cabeza, como dijo más tarde Bernadette. La aparición era muy hermosa. La joven vestía túnica blanca, ceñida por una banda azul, y llevaba un largo rosario colgado del brazo. Al verla le pareció que hacía signos como invitándola a orar. Bernadette se arrodilló, extrajo de la bolsa su rosario y comenzó a recitarlo. Entonces la aparición tomó también el rosario en sus manos y empezó a pasar las cuentas, rezando pero sin mover los labios. No se hablaron, pero al terminar los 5 misterios, la figura sonrió y retrocediendo hacia las sombras de la gruta desapareció. Las otras dos niñas regresaron de recoger la leña y se echaron a reír al ver de rodillas a Bernadette. Jeanne le reprochó que no las hubiese ayudado a recoger ramas secas y luego se encaramó a las rocas, corriendo hacia el otro lado de la gruta. Pero Marie Toinette se acercó a su hermana. «Tú estás como asustada», le dijo. «¿Viste algo que te dio miedo?» Bernadette se lo contó todo mediante la promesa de que no lo repetiría a nadie. Sin embargo, Toinette se lo dijo a su madre tan pronto como regresaron a casa. La señora Soubirous interrogó a Bernadette. «Te engañaste, chiquilla», le dijo. «Debes haber visto una piedra». «No», repuso la niña. «Era una jovencita y tenía un rostro muy bello». La madre llegó a la conclusión de que tal vez sería un alma del purgatorio y prohibió a su hija que volviese a la gruta. Los 2 días siguientes Bernadette se quedó en casa, pero numerosos chiquillos de la vecindad que se habían enterado del suceso la importunaron para que regresara al lugar. La señora Soubirous, exasperada, mandó a su hija que pidiera consejo al padre Pomian, quien no le hizo caso. Entonces la señora recomendó a Bernadette que hablara con su padre, y éste, después de algunas vacilaciones, la autorizó a que fuera. Varias niñas emprendieron el camino de la gruta, llevando una botella con agua bendita, y al llegar todas se arrodillaron a rezar el rosario. Cuando iban en el tercer misterio, la misma joven blanca se hizo presente en el mismo lugar de antes, para decirlo con las propias palabras de Bernadette. «Ahí está», le dije a la que estaba más cerca de mí, y le puse el brazo sobre los hombros señalando a la joven blanca, pero ella no vio nada. Otra niña llamada Marie Lot le dio el agua bendita y levantándose arrojó algunas gotas hacia la visión. La figura sonrió e hizo la señal de la cruz. Bernadette le habló. «Si vienes de parte de Dios, acércate». La figura avanzó un paso. En aquel momento Jeanne Abadie con otras niñas trepó a las peñas de la gruta y lanzó una piedra que fue a caer a los pies de Bernadette. La visión desapareció, pero Bernadette volvió a arrodillarse y permaneció inmóvil como en un trance con los ojos fijos en la gruta.
Sus compañeras no pudieron moverla. Con dificultad, el molinero Nicolás y su mujer levantaron en vilo la chiquilla y la llevaron por la pendiente hasta el molino, donde repentinamente volvió en sí y se echó a llorar amargamente. Pronto se reunieron ahí muchas gentes, y la madre de Bernadette comenzó a regañar a su hija, con lo cual todos se retiraron discretamente y regresaron a Lourdes. Ninguno de cuantos conocían a Bernadette, ni siquiera las monjas que le enseñaban el catecismo, creyeron lo que decía. Algunos opinaron que lo que había visto era un alma del purgatorio. La tercera aparición tuvo lugar el 18 de febrero, cuando una dama y su hija, que era de la congregación de las Hijas de María, se llevaron a Bernadette hasta la gruta una mañana muy temprano. Traían consigo una vela bendita, pluma y tinta. Las tres se arrodillaron a rezar, y cuando Bernadette murmuró que ahí estaba la figura, la niña le entregó pluma, papel y tinta. «Si vienes de parte de Dios, por favor dime lo que quieres. Si no, vete», dijo Bernadette. Como la señora se limitó a sonreír, la niña agregó alargando el papel y la pluma: «Por favor, ten a bien escribir tu nombre y lo que quieres». Entonces la aparición habló por primera vez utilizando el dialecto de Lourdes. «No hay necesidad de que escriba lo que tengo que decir. ¿Quieres tener la amabilidad de venir aquí todos los días durante una quincena?». Después de una pausa añadió: «No prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra». Y elevándose hacia el techo de la gruta desapareció. El domingo 21 de febrero gran número de personas la acompañó a la gruta, incluyendo el doctor Dussou, un médico escéptico que tomó el pulso y examinó la respiración de la niña durante el trance. La aparición habló de nuevo. «Orarás a Dios por los pecadores», recomendó. Después de la misa mayor, Bernadette fue a visitar al procurador imperial, quien la interrogó detenidamente para llegar a la conclusión de que la chiquilla era sincera, pero estaba obsesionada. Después de las vísperas, el comisario de policía, Dominique Jacomet, mandó a buscarla y la sometió a un interrogatorio muy severo, y la despidió más tarde con la advertencia que debía mantenerse lejos de la gruta o atenerse a las consecuencias. Aquellos funcionarios consideraban que la conducta de la chiquilla perturbaba el orden público y además habían observado que los terrenos donde estaba situada la gruta ofrecían muy pocas seguridades a las grandes muchedumbres que iban a reunirse ahí. El día 22 Bernadette fue a la gruta a pesar de la prohibición. Había ahí un pequeño grupo de ciudadanos y 2 gendarmes, pero la aparición no se produjo. El mismo día el padre Pomian, confesor de Bernadette, declaró que si el procurador Dutour, máxima autoridad en el lugar, no había prohibido a la joven que se acercara a la gruta, ésta podía ir cuando quisiera. A las 6 de la mañana del día 23, Bernadette llegó al lugar y ya se encontraba ahí una multitud de 200 personas. Aquella vez vio de nuevo la aparición y cayó en un trance que duró casi una hora. Al otro día la multitud había aumentado a 400 o 500 personas, y de nuevo Bernadette tuvo una hora de éxtasis cuando la aparición se manifestó, pero se negó a revelar cualquier cosa que la señora hubiese dicho. El jueves 25, después de rezar un misterio del rosario, Bernadette comenzó a avanzar de rodillas por la pendiente que ascendía a la cueva, apartando suavemente el follaje. Al llegar al fondo de la gruta dio media vuelta sin levantarse y avanzó en sentido contrario. Después se detuvo a mirar inquisitivamente hacia el nicho. Se puso en pie y caminó hacia el lado izquierdo de la cavidad. Lo que la propia Bernadette relata es esto: «Ve a beber en la fuente y lávate en sus aguas», le dijo la señora. Como Bernadette no sabía que hubiese una fuente en las peñas de la cueva, se volvió para acercarse al río. Pero entonces la señora volvió a hablar para explicarle. «Ella misma señaló con el dedo», dijo la joven, «para mostrarme dónde estaba la fuente. Caminé hacia allí, pero solo pude hallar un charquito de agua sucia. Metí las manos, pero no pude coger agua suficiente para beber. Comencé a escarbar y salió agua, pero turbia. Por 3 veces la saqué con las manos y la arrojé fuera. Después ya podía beberse». Las gentes vieron que la niña se inclinaba y al erguirse tenía la cara sucia con lodo.
De nuevo se inclinó y se diría que estaba mordisqueando las hojas de una planta. Instantes después se enderezó y comenzó a andar hacia Lourdes. Al principio la gente se mostró despectiva y hasta burlona, pero algo más tarde aquel mismo día todos quedaron asombrados al ver que había brotado un manantial de agua turbia en la gruta y su corriente desembocaba en el Gave. Antes de una semana el manantial estaba produciendo más de 100.000 litros diarios, como sigue haciendo hasta hoy. El 26 de febrero 800 testigos vieron a Bernadette en trance, arrastrándose por la pendiente de la gruta, inclinándose con frecuencia para besar el suelo y haciendo señas como si invitara a los demás a imitarla. La aparición había aconsejado que se hiciera penitencia. Las visiones del 27 y el 28 siguieron el curso de costumbre, aunque la muchedumbre creció. Bernadette se inclinó repetidas veces para besar el suelo y las gentes la imitaron. Por la tarde del 28 la llevaron ante un magistrado que le hizo las mismas advertencias. Para el 1 de marzo el número de espectadores había aumentado a 1000 y por primera vez un sacerdote estaba presente. El señor cura de Lourdes y los 4 párrocos habían declarado que ellos no tenían nada que ver con la gruta de Mesabiel, pero el abad de Sirat procedía de distritos lejanos y no estaba bajo la jurisdicción de Lourdes. Este sacerdote se mostró muy impresionado. Aquel día tuvo lugar una curación en el manantial, pero no se dio la noticia hasta meses después. El 2 de marzo a las 7 de la mañana estaban presentes 1.700 personas, cuando Bernadette vio la aparición por 13ª vez. En aquella oportunidad la señora le rogó que hiciera saber a los clérigos su deseo de que se construyera una capilla y se realizara una procesión. Bernadette fue a ver al señor cura, quien la recibió fríamente. La despidió con palabras bruscas y dio a entender a los funcionarios civiles que él personalmente desaprobaba toda la cuestión de las apariciones. El 3 de marzo fue un día de grandes desilusiones y desprecios para Bernadette. A las 4.000 personas que habían acudido tuvo que confesarles su fracaso, porque la señora no había aparecido. Pero aquel mismo día, cuando la mayoría de los espectadores habían partido, volvió a la gruta, vio a la aparición y entró en trance durante corto tiempo. El 4 de marzo, ante miles de espectadores, volvió a tener la visión. Entró en trance, pero no hubo novedades. Habían transcurrido 14 días y la señora no volvió a aparecer. Pero el 25 de marzo, día de la Virgen, Bernadette visitó la gruta entre las 4 y las 5 de la madrugada. La señora apareció y le dijo que se acercara. Bernadette le pidió entonces: ¿quieres tener la bondad de decirme quién eres? La aparición sonrió sin responder nada. La niña repitió la pregunta 2 veces más, y entonces la señora juntó las manos, levantó la vista y respondió: yo soy la Inmaculada Concepción. Después siguió hablando: deseo que se me construya aquí una capilla. Bernadette replicó: ya les he dicho lo que tú quieres, pero ellos piden un milagro como prueba de tu deseo. La señora volvió a sonreír y sin agregar una palabra se desvaneció a la vista de Bernadette. La penúltima de las apariciones tuvo lugar el 7 de abril. Una muchedumbre de 1.200 a 1.300 personas vio a Bernadette en trance durante 3/4 de hora. El doctor Dussou estaba a su lado y constató que la niña alzaba las manos con los dedos entrelazados y las ponía sobre la llama de la vela que ardía frente a ella. Observó que la llama acariciaba sus dedos y se filtraba entre ellos, sin que la niña pareciera darse cuenta. No solo era insensible al dolor, sino que los tejidos de su piel no fueron afectados por el fuego, ni le quedó cicatriz alguna. Cuando volvió en sí del trance, el doctor acercó la vela encendida a la mano izquierda de la niña, y ésta la retiró deprisa exclamando: «Me quema». La 18ª y última aparición ocurrió el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ya para entonces la gruta estaba cercada para que el público no se aproximara, y Bernadette no podía ver más que la parte superior del nicho por encima de las bardas y desde la orilla opuesta del río Gave. Sin embargo, la figura no parecía más alejada que las otras veces.
Después de aquella fecha, Bernadette Soubirous nunca volvió a tener visiones de la Santísima Virgen durante los 21 años que aún vivió. A nadie más que a ella se le otorgó el privilegio de esas visiones. Conviene agregar unas palabras a manera de comentario sobre dos puntos relacionados con las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes. Algunos críticos trataron de hacer creer que las manifestaciones sobrenaturales habrían sido organizadas por el clero desde Roma, con el propósito de que se confirmara y se popularizara el dogma de la Inmaculada Concepción, que apenas 4 años antes había sido definido por el Papa Pío IX. Puede comprobarse lo erróneo de esas críticas, recordando que fueron los informes de los testigos, recogidos por las autoridades locales y sometidos a la atención de la Prefectura del Departamento de Lourdes y al Ministerio del Interior de Francia, los que dieron pie a la historia, sin que el clero o la Iglesia se mezclara para nada en las supuestas apariciones, hasta que la fe las arraigó profundamente en el pueblo, y ocurrió la extraña coincidencia del nacimiento de un manantial en la gruta, y las gentes comenzaron a llegar ahí por miles desde todos los alrededores. Tampoco es posible que nadie llegue a creer sinceramente que las autoridades de la Iglesia trataron de popularizar un dogma aprobado por el Vaticano, recurriendo a la imaginación y a la superstición de las masas, y para colmo organizaran el fraude en una remota aldea perdida en los Pirineos, a 100 kilómetros de la línea férrea más próxima. Además, todos los actos de la vida subsecuente de Bernadette, la pequeña impostora que habría servido de instrumento a algún astuto eclesiástico, desmienten categóricamente tal hipótesis. La muchacha no volvió a tener visiones. Nunca se le ocurrió adornar con nuevos detalles el relato que hizo desde un principio. Jamás demostró sentirse complacida o halagada por la atención que se le dispensaba, y nunca obtuvo alguna ganancia pecuniaria por ello. Rehuyendo el cebo de la fama y la popularidad y conservando la sencillez de una niña, Bernadette ingresó a una orden religiosa de hermanas enfermeras en 1886 a la edad de 22 años. Hizo el noviciado en Nevers, lejos de Lourdes, y ahí se quedó 12 años hasta su muerte. No tomó parte en ninguna de las grandes obras de construcción en torno a la gruta, ni en las ceremonias de la consagración de la basílica. En segundo lugar, es necesario llamar la atención hacia un hecho muy notable que confirma el carácter único y sobrenatural de las visiones de Bernadette. Durante sus prolongadas visitas a la gruta, mientras permanecía en trance con los ojos fijos en la aparición que ella veía tan claramente, diciéndole cosas que hacían llorar de emoción a los campesinos que la observaban, nadie pretendió nunca haber visto lo que ella contemplaba. No hubo una alucinación colectiva, ni escenas de desorden, ni extravagancias, gritos, contorsiones o cualquier otra muestra de exaltación. En cambio, cuando la serie de visiones de Bernadette había concluido, comenzaron a aparecer por todas partes falsas visionarias que hacían demostraciones repugnantes. Los informes que envió el comisario de la policía a la prefectura sobre este particular son muy claros. Algunas de las visionarias eran jóvenes realmente piadosas y de buena conducta, sobre todo María Courrèges, criada del alcalde, reconocida por todos como una joven buena. Marie tuvo visiones desde abril hasta diciembre del mismo año, y mucha gente le creyó, pero la diferencia entre sus arrobamientos y los de Bernadette era muy marcada. El padre Cross publicó el testimonio de un testigo intachable sobre las extravagancias de Marie. Si llegaron a producirse semejantes aberraciones en mujeres de buena disposición y preparación, ya podemos imaginarlos lo que harían otras muchachas indiferentes e ignorantes, así como los chiquillos que para imitar a sus mayores comenzaron también a tener visiones. Los piadosos ciudadanos de Lourdes y los campesinos de las aldeas vecinas, enteramente convencidos de que las primeras apariciones en la gruta fueron auténticas, estaban dispuestos a ofrecer a cualquiera de sus vástagos como receptáculos de inspiración divina. No hay duda de que a veces esos niños quedaron en estado de arrobamiento, y hasta hubo algunos que verdaderamente tuvieron alucinaciones. En cuanto a los visionarios adultos, aparte de los mencionados, solo se puede decir que casi todos hicieron exhibiciones de fenómenos extraños y repulsivos, convulsiones histéricas, gestos, contorsiones, etc.
y por supuesto en todos esos casos había razones para sospechar que se trataba de una impostura deliberada.